La tragedia en la cultura, por Ernst Cassirer. 3. Por primera vez se revela ahora cuál es la solución que admite la tragedia de la cultura. El círculo no puede cerrarse mientras no se presente el partner del yo. En efecto, por muy importante, muy plena de contenido y muy estable que pueda ser, en sí misma y en su centro, una obra de cultura nunca será más que un punto de transición. No es nunca algo absoluto con que tropiece el yo, sino el puente que conduce de un polo yoísta a otros. En esto estriba su verdadera y más importante función. El proceso vital de la cultura consiste precisamente en ser inagotable en la creación de estas mediaciones y transiciones. Si enfocamos este proceso exclusiva y preferentemente desde el punto de vista del individuo, vemos que conserva siempre un carácter peculiarmente escindido. El artista, el investigador, el fundador de religiones. Ninguno de ellos puede realizar una obra verdaderamente grande más que entregándose de lleno a su misión y olvidándose en gracia a ella de su propio ser y personal. Pero la obra acabada, cuando está ante ellos, no es solamente realización, es también al mismo tiempo desengaño. Queda por debajo de la intuición originaria, de la que brotó. La realidad limitada de la que forma parte contradice a la muchedumbre de posibilidades que idealmente lleva dentro de sí esta intuición. Este defecto lo siente constantemente no solo el artista, sino también el pensador. Precisamente los más grandes pensadores parecen llegar siempre a un punto en que renuncian definitivamente a expresar sus pensamientos últimos y más profundos. Lo más alto que el pensamiento es capaz de captar, dice Platón en su séptima carta, no es ya asequible a la palabra. Escapa la posibilidad de ser comunicado mediante la escritura y la enseñanza. Ahora bien, si es cierto que tales juicios son comprensibles y necesarios para la psicología del genio, para nosotros mismos este escepticismo queda tanto más apaciguado cuanto más vasta y más rica es la obra artística o filosófica a que nos entregamos. Pues nosotros, quienes recibimos, no medimos con el mismo rasero con que el Creador mide su obra. Allí donde Él encuentra poco, nos parece a nosotros ver demasiado. Donde Él tiene la sensación de una interior insuficiencia, nos asalta a nosotros la impresión de una inagotable plenitud, que jamás creemos llegar a asimilarnos por entero. Y ambas cosas son ilegalmente legítimas e igualmente necesarias, pues es precisamente esta peculiar interdependencia lo que permite a la obra cumplir con su misión propia. La obra se convierte en mediadora entre el yo y el tú, no al transferir un contenido acabado de uno al otro, sino al encender en la actividad del primero la del segundo. Así se comprende también por qué las obras verdaderamente grandes de la cultura no se alzan nunca ante nosotros como algo sencillamente estancado e inmóvil, que en este estancamiento comprime y entorpece los libres movimientos del espíritu. Por el contrario, su contenido solo existe para nosotros a medida que nos los vamos asimilando constantemente y lo vamos creando y renovando así, una y otra vez. Tal vez, y donde más claramente se destaque este proceso, sea allí donde los dos sujetos que de él participan no son individuos, sino épocas enteras. Un ejemplo nos lo ofrece, sin duda alguna, todo renacimiento de una cultura pasada. Un renacimiento, cuando realmente merece este nombre, no es nunca una simple recepción. No es un simple proceso de continuación o desarrollo de los motivos pertenecientes a una cultura pretérita. Cierto es que, no pocas veces, parece creerlo así, y no conoce orgullo más alto que el de plegarse lo más fielmente posible al modelo que imita. Las grandes obras de arte de la antigüedad han sido consideradas en ese sentido por todas las épocas clasicistas como modelo digno de ser imitado, pero sin que jamás pudiese ser igualado. Pero los verdaderos y grandes renacimientos de la historia universal han sido siempre triunfos de la espontaneidad y no de la simple receptividad.
Uno de los problemas más atractivos de la historia del espíritu consiste en ver cómo estos dos aspectos se entrelazan y condicionan mutuamente. Cabría hablar, en este punto, de una dialéctica histórica. Esta dialéctica, sin embargo, no envuelve ninguna contradicción, ya que viene impuesta por la esencia misma del desarrollo espiritual y se halla profundamente arraigada en ella. Siempre que un sujeto, ya se trate de un individuo o de toda una época, se haya dispuesto a olvidarse para desaparecer en otro y entregarse por entero a él, ese alguien se encuentra a sí mismo en un sentido nuevo y más profundo. Mientras una cultura solo toma de otra determinados contenidos, sin poseer la voluntad ni la capacidad necesarias para penetrar en su verdadero centro, en su forma propia y peculiar, no se revela esta profunda interdependencia a que nos referimos. Todo queda reducido, en el mejor de los casos, a una simple asimilación externa de determinados elementos sueltos de la cultura, pero sin que estos se conviertan en verdaderas fuerzas o motivos creadores. Este tipo limitado de influencia de la antigüedad podemos apreciarlo por doquier ya en la Edad Media. Ya en el siglo XI se manifiesta un renacimiento carolingio en la literatura y en las artes plásticas, y la escuela de Chartres puede ser calificada como un renacimiento medieval. Pero todo esto difiere, no solo en cuanto al grado, sino también en cuanto al carácter de aquella resurrección de la antigüedad clásica, que se produce en los primeros siglos del Renacimiento italiano. Muchas veces se ha llamado al Petrarca el primer hombre moderno, pero por raro que parezca, para llegar a serlo necesitó adquirir una nueva y más profunda comprensión de la antigüedad. A través de las lenguas antiguas y del arte y la literatura de los antiguos, supo penetrar de nuevo en las formas de vida de la antigüedad, y en esta intuición cobró forma su sentimiento de vida propio y original. Este peculiar entrelazamiento de lo propio y lo extraño vale para todo el Renacimiento italiano. Burckhardt dice de él que solo trató la antigüedad como un medio para expresar sus propias ideas constructivas. Este proceso es inagotable, se reanuda constantemente sin llegar nunca a su fin. La antigüedad fue descubierta de nuevo después de Petrarca, y cada nuevo descubrimiento sacaba a luz nuevos y distintos rasgos de aquella época. La antigüedad de Erasmo no es la misma que la del Petrarca, y tras ellas vienen después, cada una con sus rasgos propios, la de Rabelais, la de Montaigne, la de Corneille y la de Racine, la de Winckelmann, la de Goethe y la de Guillermo de Humboldt. No es posible hablar de una identidad real intrínseca entre ellas. Solo coinciden en una cosa, en que el Renacimiento italiano y el holandés, el francés y el alemán sienten la antigüedad como una incomparable fuente de energías, a la que van a beber para ayudar a alumbrarse a sus propias ideas e ideales. Por donde las épocas realmente grandes de la cultura del pasado no se asemejan precisamente a un bloque errático que penetra en el presente como testigo de tiempos pretéritos. No son solo masa inertes, sino la condensación de gigantescas energías potenciales que aguardan solamente el momento de volver a manifestarse y de traducirse en nuevos efectos. Por tanto, tampoco aquí se contrapone o enfrenta simplemente lo creado al proceso creador. Lejos de ello, en la forma acuñada, afluye constantemente nueva vida, la cual la protege contra el peligro de petrificarse. No hace falta, naturalmente, demostrar que este debate ininterrumpido e ininterrumpible entre diversas culturas no puede desarrollarse nunca sin fricciones interiores. Una verdadera fusión no puede llegar a producirse nunca, pues las fuerzas antagónicas solo pueden actuar afirmándose y sosteniéndose las unas a las otras. No faltan nunca fuertes conflictos interiores, incluso en los casos en que se logra o parece lograrse una armonía perfecta. Si nos fijamos en la persistencia de la cultura antigua, vemos que representa casi el caso límite ideal. Parece eliminado todo lo meramente negativo, y las grandes fuerzas productivas diríase que ejercen una acción constante y callada en toda su pureza y sin entorpecimiento alguno. Y, sin embargo, tampoco en este caso ideal faltan los conflictos. Ráyanos a veces
en antagonismos irreconciliables. La historia del derecho nos revela cuán grandiosa es la capacidad organizadora inherente al derecho romano y cómo ha atestiguado constantemente esta capacidad a lo largo de los siglos. Pues es el caso que el derecho romano no podía crear sin destruir, al mismo tiempo, multitud de gérmenes llenos de promesas. Constantemente surge el conflicto entre la conciencia jurídica natural y los usos jurídicos nacionales, de una parte, y de otra, el derecho oculto. Podemos ver en esta clase de antagonismos conflictos de tipo trágico, reconociendo su pleno derecho a esta frase de la tragedia de la cultura. Pero no debemos fijarnos solamente en el hecho del conflicto, sino también en su superación, en esa peculiar catarsis que constantemente se opera. Por muchas que sean las fuerzas que, por una parte, se vean encadenadas, no deben perderse de vista, de otro lado, las fuerzas nuevas y vigorosas que se emancipan. Este encadenamiento y esta emancipación simultáneos se manifiestan en la lucha entre las diversas culturas, como se manifiesta también, con no menos fuerza, en aquella lucha que el individuo se ve obligado a sostener con la colectividad, que las grandes fuerzas individuales, creadoras, libran con las que tienden a estancar y, en cierto sentido, a eternizar el estado de cosas existente. Lo creador se halla en constante pugna con lo tradicional. También en este punto, sería falso empeñarse en pintar el conflicto con los colores blanco y negro exclusivamente, situando en un campo todo lo valioso y en el otro todo lo negativo. Las tendencias encaminadas a la conservación son tan importantes e indispensables como las que buscan la renovación, ya que ésta solo puede llevarse a cabo sobre lo que permanece, del mismo modo que lo perdurable solo puede existir, por su parte, mediante un proceso continuo de autorrenovación.